Sean muy bienvenidos a una nueva predicación en este ministerio profético del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio sobre cuáles son las bendiciones que recibe las personas cuando aceptan el bautismo. Para ello vamos a solicitarle a nuestro Padre Celestial su presencia. Padre Celestial, te pido y te solicito, hagas presencia espiritual. Invoco también la presencia de tu Hijo Cristo Jesús, la del Espíritu Santo, solicitando que me ayuden en esta predicación. Toma el control, Padre, de esta predicación de principio a fin. Y el que lo sea manifestado por medio de mi boca, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Durante el presente estudio vamos a conocer en primera instancia cuáles son las bendiciones que se reciben de parte de Dios al realizar el bautismo. Vamos a ver cuáles son las diferentes doctrinas que las iglesias predican por medio de este tema. Vamos a leer los versículos que nos dan las bases sólidas para decir esta es la doctrina aceptable ante los ojos de Dios. Y en cuarto punto vamos a ver un ejemplo que nos da las Sagradas Escrituras sobre la Biblia y un ejemplo de la vida real. Es triste saber que en las iglesias enseñan diferentes doctrinas en relación al tema en estudio, cuando la Sagrada Escritura, que ha sido escrita por hombres, pero que ha sido inspirada por Dios, al ser manifestada por Él y por su Hijo Cristo Jesús, nos enseñan cuál es el camino correcto en relación a este tema. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les invito para que abran sus Biblias y nos vayamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 16. Y dice lo siguiente: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a analizar cada una de estas partes porque es necesario que nosotros las conozcamos a profundidad. En el versículo 14, Cristo Jesús amonesta a aquellos discípulos que no creyeron cuando otros manifestaron que lo habían visto después de haber resucitado. Esto nos da un mensaje en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, Jesús le dice a Tomás en esa oportunidad: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Aquí vemos dos mensajes importantísimos y grandes. Uno es para el creyente y uno para el no creyente. Para el no creyente le dice que por qué endurece su corazón. Y a los creyentes nos dice que benditos vamos a ser ante su presencia por creer en Él, aunque no lo hemos visto. Amén.
En el versículo 15 y 16, Cristo Jesús da un mandato, y un mandato es una orden para los cristianos, en el sentido de que nosotros debemos de ir por el mundo y predicar su evangelio. Asimismo, nos da el mandato de bautizar a las personas. Y por eso dice él, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Mas el versículo 16 hace un énfasis de gran relevancia. Cristo Jesús, después de haber resucitado, y esto es bien importante porque estas palabras fueron dichas por Cristo Jesús después de su resurrección. Y utiliza dos términos relacionados con la salvación. Dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Cuando nosotros podemos hacer comparándolo con algo de la vida real, imaginémonos que un vehículo quiere ir una persona se quiere trasladar de un lugar a otro. Existen dos requisitos. El primero es que el vehículo esté en excelentes condiciones y el segundo es que el vehículo tenga combustible. Entonces, para llegar de A a B necesitamos que el vehículo esté en buenas condiciones y que el vehículo tenga el combustible suficiente para poder llegar a el destino X. Porque si el vehículo no tiene combustible, no va a poder llegar. Eso mismo sucede en esta ocasión. Cristo dice que el que creyere, quien cree, aquel que cree en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cree que vamos a ser salvos si seguimos la voluntad del Padre. Y fuese bautizado. Está haciendo un énfasis que las dos cosas tienen que ir a la par para alcanzar la salvación. Bien, habiendo leído este versículo, vamos a hacer comentarios en relación a las diferentes doctrinas que existen sobre el bautismo en las diferentes iglesias cristianas. Cuando nosotros hablamos de las iglesias, nos referimos a las iglesias cristianas, estamos manifestándonos y haciendo referencia a aquellas iglesias que creen en Cristo Jesús. Entre ellas podemos mencionar varias. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental, las iglesias evangélicas y las iglesias de Cristo. Entre estas iglesias existen dos diferentes doctrinas que se están enseñando en relación al bautismo. La primera es que en algunas iglesias y congregaciones de las antes mencionadas enseñan que la doctrina sobre el bautismo no es requisito para la salvación y que éste se realiza como una manifestación de obediencia a la ordenanza que Cristo estableció en el creyente cuando éste va a ser bautizado. También lo describen como una confirmación de que ya se es salvo. Existen varios versículos que estas iglesias están utilizando para querer convencer a sus congregaciones de que el bautismo no es un requisito para la salvación. Pero entre el más fuerte que se está utilizando es el que aparece en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en donde Pablo manifestó que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe.
En primera instancia vamos a decir que lo que Pablo ha dicho es una gran realidad y verdad. El ser humano va a alcanzar la salvación por medio de la fe, es decir, creer en la existencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por otro lado, también las obras, tenemos que tener claro todo creyente que las obras no nos van a salvar. Las obras nos van a servir nada más para agradar a nuestro Padre Celestial en que estamos en el camino correcto que Él desea. Pero pongamos atención a lo siguiente. Es cierto que las obras no nos salvan, pero sí también es cierto que las obras nos van a condenar. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, que dice: la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Para Cristo, el bautismo no es una obra común y corriente. Es una actividad obligatoria para alcanzar la salvación. Vamos a leer algunos otros versículos que nos confirman esta doctrina. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 23, aparece descrito lo que vamos a narrar. Pero vamos a hablar específicamente del versículo 3, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está haciendo una relación que el bautizo está relacionado con la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, cuando nuestro cuerpo se sumerge en las aguas, en ese momento se dan ciertos fenómenos que es necesario conocerlos. El primero es que en ese momento muere el hombre viejo que está lleno de pecados. Asimismo, los pecados en ese momento son desvanecidos de nuestra currículum, podemos decir. Nuestros pecados son absorbidos por la muerte que tuvo Cristo Jesús en la cruz. Porque existen dos formas para pagar el pecado. Toda persona que comete pecado tiene que morir, así como le sucedió a Adán y a Eva, que murieron después de cometer pecado. Todo ser humano paga el pecado con la muerte, y lo podemos pagar de dos formas. Uno, en que nosotros no aceptamos a Cristo, y al morir, nuestra alma no va a estar ante la presencia de Dios. Esa es la muerte con que nosotros vamos a pagar. Pero existe la otra en que nosotros podemos entregarle a Cristo nuestros pecados. Cuando nosotros recibimos a Cristo y aceptamos hacer la voluntad del Padre, nosotros estamos entregándole esos pecados. Él los recibe y de esa manera Él carga con nuestros pecados y nosotros somos salvos. Veamos otros versículos que son importantes que nosotros los conozcamos. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Miren qué bonito lo que Pedro nos enseña en esta oportunidad. Dice el capítulo 2, versículo 38. Pedro les dice: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, para perdón de los pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Lamentablemente, algunas iglesias han tomado este versículo para bautizar solamente en el nombre de Cristo Jesús. Pero como vamos a ver a continuación, Cristo Jesús nos enseña que el bautismo tiene que realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es lo que Jesucristo nos enseñó. En ninguna manera y en ningún momento Pedro quiso cambiar esa afirmación de Cristo Jesús. Lo que sucedió que en ese momento existían varios tipos de bautismo. Entre ellos tenemos el bautismo que realizaban los sacerdotes de ese entonces, el que realizaba Juan el Bautista, que él bautizaba en agua, pero solamente era para el perdón de los pecados, no para alcanzar la vida eterna. Y había otras religiones que también realizaban bautismos. Por eso Pedro dijo que se bautizara en el nombre de Cristo Jesús, pero en ningún momento él estaba cambiando las instrucciones de Jesús de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Colosenses encontramos también otra afirmación al respecto. En Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice lo siguiente: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En este versículo nos estaba enseñando Pablo que Cristo Jesús ya no estaba practicando la circuncisión física en el hombre, sino que él hacía la circuncisión en el corazón de las personas, de cada ser humano. A través de conocer su palabra, cambiando, y esto hace el cambio de las personas para buscar a Cristo y buscar a nuestro Padre Celestial. Él dice el 12, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe por el poder de Dios que le levantó entre los muertos. Está explicando Pablo que la resurrección fue realizada por obra de Dios, de nuestro Padre Celestial. Fíjense que qué importante es reconocer que Cristo Jesús tenía el poder para poder resucitar, porque Él era Dios, era el Hijo de Dios también. Él podía haber resucitado por sí mismo, pero prefirió que esa acción la realizara el Dios Todopoderoso. En el libro 1 de Pedro tenemos otra enseñanza que nos va a enriquecer este estudio que nosotros estamos realizando. Capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde esto ahora no salva. Estamos viendo una afirmación de otro personaje, de Pedro, que él afirma que el bautismo nos va
a llevar a la salvación ante la presencia de Dios. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Quiere decir que este bautismo que estamos recibiendo nosotros no nos quita las inmundicias de la carne, sino que lo que hace es permitirlos ser agradables ante la presencia de Dios. Recordemos que para estar ante la presencia de Dios tenemos que ser santos. Santo significa no cometer ningún pecado. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Cristo le enseña a sus apóstoles la forma adecuada de realizar el bautismo de una persona. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como podemos ver, la palabra de Cristo no puede ser eliminada por ningún ser humano, y eso incluye a sus discípulos. Aclarando que Pedro, cuando manifestóse que se bautizara en el nombre de Cristo Jesús, no estaba en ningún momento diciendo que no se cumpliese con lo que acabamos de leer. Entonces, aquellas iglesias que están realizando el bautismo solo en el nombre de Cristo Jesús, yo me atrevería a pensar que ese bautismo no es válido. Vamos a ver a continuación cuáles son las bendiciones que se adquieren o se reciben de parte de Dios al realizar el bautismo. Ya las mencionamos, pero las vamos a repetir nuevamente. La primera es que son perdonados nuestros pecados. Y eso está en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 38, en donde dice que la persona que se bautiza es perdonada, son perdonados sus pecados. La segunda bendición que se reciben por el bautismo es que logramos alcanzar la salvación. Entonces podemos decir y afirmar por medio de estos versículos, este está en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16, en donde estos versículos le dan fuerza a la doctrina que dice que el bautismo nos da la salvación. Y como tercer bendición que recibimos de parte de Dios es recibir los dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que conocer que los dones del Espíritu pueden ser en tres momentos. Uno, antes. Los otros pueden ser en el momento del bautismo. Y el tercero es después del bautismo. En el libro de Hechos capítulo 10, versículo 1, encontramos una narración en donde una persona que se llamaba Cornelio y su familia estaban recibiendo palabras de Pedro. Entonces, cuando Pedro les estaba enseñando las cosas de Cristo, llegó el Espíritu Santo y bendijo a las personas, fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Y así es como ellos se les escuchaba hablar en lenguas. Posterior a eso, Pedro les instruyó que se fueran a bautizar. Esto nos confirma que el bautismo en el Espíritu Santo puede ser antes, durante o después. Esa ya es
una decisión del Dios Todopoderoso. Veamos dos ejemplos. Yo creo que con estos versículos que hemos visto nos queda claro que el bautismo es parte esencial en el creyente para alcanzar la salvación. Veamos algunos ejemplos. Y vámonos a Mateo capítulo 3, versículos 17 a 13, en donde es ilustrado el bautismo de Cristo Jesús. Nosotros, todo creyente, conocemos ya cómo fue el bautismo de Cristo. No vamos a entretenerlos en ello. Pero sí vamos a hacernos una pregunta y tenemos que darnos una respuesta. ¿Por qué Cristo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios y no habiendo cometido ningún pecado en este mundo, por qué se sometió al bautismo cuando Él tenía sus aproximadamente 30 años? Él no necesitaba bautizarse, pero lo hizo con dos propósitos. El primero es darnos una enseñanza a nosotros, los seres humanos, especialmente a los que han recibido a Cristo, que el bautismo es necesario realizarlo porque eso está establecido por parte de nuestro Padre Celestial y está confirmado en los diferentes versículos que acabamos de ver. Él pudo haber obviado el bautismo siendo quien era, pero no lo hizo porque quería dejarnos esa enseñanza y que nosotros siguiéramos sus caminos. Tratáramos de imitarle las cosas que Él realizó. En segunda instancia, Él lo hizo para que se cumpliera una de las profecías que encontramos en Isaías capítulo 42, versículo 1, que dice: el siervo de Jehová, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Se está refiriendo a su Hijo Cristo Jesús. He puesto sobre él mi espíritu. Fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cristo después del bautismo. Y él traerá justicia a las naciones mediante lo que es sus enseñanzas del Evangelio y mediante los juicios que él va a realizar. Cristo va a aplicar la justicia divina en cada ser humano. Otro ejemplo que necesito y deseo hacerles a ustedes es un ejemplo vivido en el cual yo estuve muy cerca. Había un joven que se fue para Estados Unidos a hacer su vida, pero estando allá se sumergió en el vicio de la bebida. Él bebía todos los días. En un determinado momento él fue retenido por las autoridades y fue enviado nuevamente a El Salvador. Él continuó con su costumbre que había adquirido en los Estados Unidos y bebía todos los días. Tanto así que adquirió una enfermedad que se llamaba cirrosis. Esta enfermedad lo llevó a la cama, en donde ya no se pudo levantar. Pero vino la mano poderosa de Dios y él sintió el deseo de recibir a Cristo cuando estaba en el lecho de muerte. Recibe a Cristo en los 15 días antes de morir. Pero a los 13 días antes de fallecer, una profeta,
que escucha las palabras de nuestro Padre Celestial, recibió un mensaje de él y le dijo que fuera a bautizarlo antes de que él falleciera. Es así como esta persona fue a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los 13 días él fallece. ¿Por qué les traigo a mención este relato? Porque para que veamos la importancia que para Dios, para nuestro Padre Celestial, tiene el bautismo. Bien pudo haber Dios dejado que esta persona muriese solo con haber aceptado a Cristo, pero instruyó a uno de sus profetas para que lo fuera a bautizar antes de que él falleciese. Esto nos demuestra, estos dos ejemplos ilustrados, nos enseñan la importancia del bautismo. También es importante que nosotros conozcamos que el bautismo debe de hacerse conscientemente, porque la persona, al hacerlo, renuncia a su vida pasada del pecado. Y esto solo lo puede hacer una persona adulta. Un niño, él no tiene el razonamiento y no es responsable de sus actos para poder decir yo dejo de pecar o yo acepto a Cristo. Por eso es importante que toda persona, aunque se haya sido bautizado de buena fe por sus padres cuando estaba pequeño, es necesario que la persona, ya siendo adulta, consciente de sus actos, haga el acto del bautismo. Para finalizar esta predicación, vamos a hacer una conclusión al respecto. Podemos decir que en base a los diferentes versículos que hemos leído, en donde las Sagradas Escrituras nos dicen que para ser salvos tenemos que ser bautizados, podemos afirmar que el bautismo es esencial y básico en el creyente para alcanzar la salvación. Por eso en esta oportunidad yo invito a cada uno de los creyentes, a cada una de las personas que escuchen esta palabra y que hayan recibido o van a recibir a Cristo Jesús como el único camino para llegar a Dios. Les invito para que hablen con sus pastores, para que les realicen el bautismo, que programen el bautismo. Yo les hago un comentario. ¿Qué pierde si se bautiza? No pierde absolutamente nada ningún cristiano, sino que ya está cumpliendo con el mandato que Cristo nos enseñó y nos dio de que nos bautizáramos. ¿Qué gana? Gana mucho, porque con ella va a alcanzar la salvación. Va a ser lamentable que un cristiano pase toda su vida inmerso en las cosas de Dios, habiendo aceptado a Cristo, pero que por negligencia o por no tener deseo de cumplir con este mandato, la persona no se bautice. Y a la hora que vengan los juicios, esta persona, en lugar de ascender al cielo, vaya a descender al infierno. Entonces yo les hago esa reflexión y les invito a cada uno de nuestros hermanos, hermanas en Cristo, que se bauticen lo más pronto posible, porque no sabemos en qué momento va a hacerse presente el espíritu de la muerte ante nosotros. Y tenemos que cumplir con esta ordenanza que Cristo nos enseñó. Pido a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo que nos guíe y para que caminemos en el sendero que Dios desea. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.